Bienvenidos. Hoy les traemos las noticias más relevantes de Ecuador. Exploraremos los desarrollos recientes y cómo estos están afectando al país. No se pierdan nuestro análisis completo. Veamos a continuación. Muy buenas. Mediante este comunicado, la defensa del exvicepresidente Jorge Glas quiere alertar de los últimos hechos que se han conocido, los cuales indican la existencia de un potencial riesgo para la vida y la integridad de Jorge Glas en la prisión de La Roca. El contexto de claro riesgo para la vida e integridad de Jorge Glas ha hecho que la práctica totalidad de los organismos internacionales de derechos humanos hayan pedido ya su libertad. El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU solicitó ya su liberación en 2021. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene vigentes unas medidas cautelares a su favor desde 2019 e incluso, recientemente, hace solo unos meses, la Relatoría de la ONU contra la Tortura se dirigió a Ecuador, solicitando igualmente medidas alternativas a la prisión por la situación de riesgo para su vida. Sin embargo, en este contexto se han producido unos recientes hechos que alarman a la defensa de Jorge Glas y que se denuncian en este comunicado, responsabilizando al Gobierno y a la Fiscalía de cualquier atentado a la vida o daño a la integridad del vicepresidente que se pueda producir. Hace unos días comenzó una campaña en redes sociales con una idea absolutamente disparatada, de que la Revolución Ciudadana tendría la intención de asesinar a Jorge Glas en prisión, para culpar así al gobierno en el marco de este proceso electoral. Esa campaña en redes, absolutamente sin sentido, fue llamativamente recogida hace unos días por el ministro de Gobierno, José de la Gasca, lo que comenzó a dotar de coherencia a la campaña y sobre todo al hecho de que fuera el propio gobierno quien estuviera esparciendo esa campaña. El ministro José de la Gasca afirmó que efectivamente no le extrañaría que se registraran intentos de asesinato de Jorge Glas para culpar así al gobierno. Pero lo más alarmante es que desde la defensa de Jorge Glas hemos tenido conocimiento de que estos días la Fiscalía General del Estado, en concreto la unidad especializada en la delincuencia transnacional, ha abierto una investigación en la que se tiene a Jorge Glas en calidad de víctima y eventualmente a la Revolución Ciudadana como potencial agresor a su vida. Todo lo anterior podría responder a la existencia de una estrategia perfectamente engrasada entre el gobierno y la fiscalía para comenzar a establecer un relato, una narrativa que justificara un eventual atentado contra la vida de Jorge Glas o un daño grave a su integridad. Y de esa forma, en caso de que se produjera, poder culpar a la Revolución Ciudadana de una agresión contra Jorge Glas. La coordinación entre los perfiles de redes sociales, las declaraciones del ministro de la Gasca y la actual acción de la Fiscalía dibujan un escenario muy alarmante. Hay que recordar que en las anteriores elecciones ya se utilizó el asesinato del candidato Fernando Villavicencio para culpar a la Revolución Ciudadana, algo que posteriormente se demostró falso. Por lo tanto, tememos que Jorge Glas pudiera ser utilizado ahora como una pieza electoral de igual forma, y que ya se estuviera diseñando el relato que justifique un atentado contra él. Por lo tanto, la defensa de Jorge Glas quiere denunciar que cualquier atentado a la vida o integridad de Jorge Glas, quien se encuentra bajo custodia penitenciaria del Estado, será responsabilidad única y exclusiva del gobierno ecuatoriano y, por extensión, de la Fiscalía General del Estado, como poder público que le debe protección. Denunciamos, por ello, la campaña en redes, dibujando un potencial asesinato de Jorge Glas desde la Revolución Ciudadana, al igual que denunciamos que esa campaña haya sido avalada por el gobierno, a través de las declaraciones del ministro de la Gasca. Y sobre todo denunciamos que ahora la Fiscalía haya abierto una causa con Jorge Glas como víctima y apuntando a la Revolución Ciudadana, para de esa forma apuntalar así ese relato. Lo denunciamos porque nos anticipamos a que se esté ya estableciendo una narrativa para justificar que se produzca un atentado contra la vida de Jorge Glas, culpando a la Revolución Ciudadana. Insistimos una vez más, cualquier daño a la vida
o a la integridad de Jorge Glass que se pueda producir es responsabilidad exclusiva del gobierno ecuatoriano y de la Fiscalía General del Estado. Muchas gracias. En otras noticias veamos a continuación. Las contrataciones que se han tratado de hacer, el primer paquete de 341 megavatios, solo tenemos efectivos 100 megavatios funcionando, que es la barcaza. El segundo paquete, que eran más de 800 megavatios, no tenemos nada de resultados. Han existido más de 9 contrataciones por parte de SELEC y otras instituciones que se han caído y no han podido proseguir. Hay contrataciones como la de ProGen de Austral que siguen en el limbo. Debieron haber comenzado a incorporar esa energía a partir del 5 de noviembre. Hasta la fecha todavía no se han incorporado y no se tienen fechas muy determinadas para ello. Entonces, en ese escenario vemos que en realidad solo se han incorporado un total, tenemos solo 1000 megavatios de energía térmica que está habilitada, que es lo que ha estado funcionando en este tiempo como energía firme, incluida la barcaza. Tenemos la energía proveniente de la importación de Colombia, que son más o menos los 450 megavatios, que ha ido variando según el día, y el resto ha sido toda la energía hidroeléctrica que el país ha podido disponer para poder suministrar, y ha ido variando, depende de la demanda, dependiendo de la demanda, que hemos llegado a tener 4.400 megavatios. Se entiende que en abril, por la época de calor, se llegará a tener 5.500 megavatios de demanda. Si en este escenario, al no tener más energía de respaldo, entonces, por eso es lo que afirmamos que es probable, si disminuyen en una buena cantidad el suministro de energía por hidroelectricidad, entonces podríamos llegar nuevamente a tener apagones. En conclusión, la violencia y el crimen organizado se han convertido en una de las principales preocupaciones de los ecuatorianos, con un incremento alarmante de homicidios en las principales ciudades del país. La respuesta gubernamental debe ser firme y coordinada, con medidas que combinen el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y la implementación de programas de prevención social. Sin una estrategia integral, Ecuador corre el riesgo de convertirse en un estado con problemas de gobernabilidad aún más profundos. Gracias por acompañarnos en este repaso de las noticias más importantes. Recuerda que en estos momentos mantenerte informado es esencial. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video para que más personas conozcan lo que está sucediendo en nuestro país. Nos vemos en la próxima entrega con más noticias de impacto. Hasta pronto.